¿De acuerdo? Bien. Namaskar, la clase de hoy se llama Equilibrio y Balance Dinámicos. Dice así. Es decir, en la fase primordial de la creación, los tres principios atributivos desarrollaron incontables figuras geométricas, las cuales finalmente quedaron transformadas en triángulos de fuerza, una tricona, en sánscrito. Cuando hay más de tres fuerzas operando, la tendencia invariable es formar una figura triangular estable. Por cuanto esta guna tricona se encuentra en un estado de equilibrio, lo sutil se convierte en mutativo, lo mutativo en estático, lo estático en sutil. Este proceso de conversión mutua ha estado sucediendo eternamente. Debido a esta conversión homomórfica, se mantiene el balance en el triángulo de fuerzas, pero en este proceso de metamorfosis constante llega a un estado en el cual, a causa de la presión de Prakriti estática, el equilibrio del triángulo se pierde y comienza el proceso de creación por uno de sus vértices. Allí resulta en el flujo de la creación un loka tricona. La existencia humana consta de tres partes: física, psíquica y espiritual. Estos tres aspectos hacen surgir a Prama Tricona o Loka Tricona en las entidades individuales y también en el cuerpo colectivo. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero significado de Prama? El significado etimológico de Prama es equilibrio. En español, la palabra equilibrio y balance se utilizan en este sentido, pero existe alguna diferencia práctica entre las dos. Equilibrio se utiliza en el sentido equilibrio en la fuerza física y balance se usa en el sentido de equilibrio en el peso. Supongamos que hay una lucha de cuerda entre dos equipos. Si ambos equipos son igualmente fuertes, ninguno de los dos grupos puede tirar hacia sí al otro, o sea que hay un equilibrio físico entre las dos partes. Tomemos otro caso. Supongamos que hay una pesa de 1 kilo en un platillo de una balanza y en el otro 1 kilo de berenjenas. Puesto que existe una igualdad de peso en ambos lados, la balanza está tranquilamente equilibrada. Este estado equilibrado en cuanto al peso se llama balance. Equilibrio y balance son conocidos en forma colectiva como prama. Así como prama es indispensable en la vida individual, también lo es en la vida colectiva. La superioridad o excelencia de la estructura social, la cultura o civilización de una comunidad se deriva del grado de prama que esa comunidad alcanza en su vida individual y colectiva. Resulta de alguna manera extraño que, aunque los seres humanos aparecieron sobre la Tierra hace alrededor de 1 millón de años, si bien la civilización humana comenzó hace unos 15.000 años, esos seres no hayan podido lograr el equilibrio perfecto de prama en las tres esferas de la vida individual y colectiva. Por ejemplo, aunque el mundo occidental logró algún progreso material, trató de alcanzar un cierto grado de prama en la esfera física. En el pasado no se hizo un esfuerzo sincero por establecer prama en la vida espiritual, ni se lo está haciendo en la actualidad. Por supuesto, se ha hecho algún esfuerzo para alcanzar prama en la esfera psíquica mediante el logro de un poco de desarrollo intelectual. India es el único país del mundo en que al menos se hizo un esfuerzo para implementar prama en la esfera espiritual, pero no se alcanzó el estado de perfección. Como Occidente, India también realizó un intento de establecer prama en la esfera psíquica, pero en ese intento no resultó exitoso. Si analizamos la historia de diferentes países del mundo, notamos que a pesar de sus enormes potencialidades físicas, psíquicas y espirituales, no utilizaron la oportunidad que tuvieron de establecer prama en la vida individual y colectiva. Esto se debió a ideas y prácticas equivocadas y a sistemas sociales y económicos defectuosos. No fueron capaces de fortalecer la sociedad humana mediante el desarrollo de diferentes ramas del conocimiento, la evolución de la cultura y la civilización o el logro del avance intelectual y espiritual.
En ausencia de Brahma no pudieron hacer una mayor contribución a la sociedad humana a través del desarrollo de diferentes ramas del conocimiento humano, del mejoramiento del estándar de cultura y civilización y de la elevación del nivel intelectual e intuitivo. Bueno, esta es la lectura introductoria del discurso de equilibrio y balance dinámicos. Ahora, según hemos convenido, pasamos a la etapa de discusión y comentario por parte de los presentes en el curso. Así que dejo abierto a la intervención de las demás personas que están en este momento participando de la clase. Si no preguntan, yo puedo dirigir el cuestionario a cada uno de los presentes. Hago una pregunta a los efectos de debate. ¿Cuál es el triángulo primigenio de la creación? ¿Cómo se llama? Si alguien quiere responder. ¿Es el tricona, Mukunda? Exactamente. Es guna tricona. Mientras hay balances. Ahora, en ese triángulo, una vez que se estabilizó las infinitas figuras, se estabilizó, la cosmovisión nos dice que se armó un triángulo estable, armónico y equilibrado. Y ahí circula la creación tomando la forma de lo mutativo, sutil y estático. Permanentemente da vuelta en ese triángulo, pero en ciertos momentos se produce un desbalance por efecto de práctica, la práctica estática, y por un vértice, dice, se produce la creación. Se pierde el equilibrio y ahí fluye. Allí resulta en el flujo de la creación un loca tricona. O sea, de una tricona pasamos a loca tricona, donde empieza a manifestarse desde lo sutil hacia lo burdo la creación. Ahora, llegado al nivel de la sociedad humana, que existe hace 1.000.000 de años, esa sociedad humana, como parte de la creación, está en ese juego de lo burdo a lo sutil. Dice Baba en este discurso que no logró en 1.000.000 de años establecer el Brahma, que el Brahma es buscar el equilibrio, el balance, equilibrio y balance dinámico. Llegar a un estado de equilibrio como era al principio. En las tres esferas de nuestro triángulo, que es físico, psíquico y espiritual. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es buscar el desarrollo físico, el desarrollo psíquico y el desarrollo espiritual en la justa medida de las tres para establecer un equilibrio. Y ahí menciona, bueno, que se está buscando. ¿Alguien quiere comentar sobre este párrafo? O sea, ¿cuál es el concepto de Brahma? Es la pregunta entonces. Vaishali, Narada, Maitreyi. ¿Alguien quiere comentar? Mientras está la guna tricona, está el equilibrio. Cuando se rompe uno de los vértices, se produce la creación. Entonces, ¿se considera eso algún tipo de error o de imperfección? No es el juego cósmico, no es imperfección, sino que, digamos, en el estado primario, donde se establece el triángulo perfecto,
estamos sin la creación. Una vez que fluye por un vértice, por acción de la práctica estática, se produce la creación como nosotros las percibimos. Se produce la materia, la energía, lo físico, lo psíquico y lo espiritual, en el caso del planeta Tierra y la sociedad humana. Y en los distintos estamentos uno tiene que buscar el prama para tratar de establecer un equilibrio y un balance dinámico, se dice, porque este es un juego cósmico que fluye constantemente, de lo sutil a lo burdo. Pero cualquier punto que nos encontráramos en ese fluir, nosotros podemos buscar un equilibrio dinámico, un equilibrio de ese momento. No es que vamos a regresar al estado primario de la creación. Entonces, después sigue, va leyendo el libro, seguimos leyendo el discurso, él va a hablar de la carencia de prama en las distintas física, psíquica y espiritual. Ahora paso a leer la carencia de prama en la esfera física. Estamos hablando ya de la sociedad humana, parte de la creación. Carencia de prama en la esfera física. La naturaleza ha sido pródiga en todas las regiones del mundo, dotándonos de una enorme riqueza, tanto por encima como por debajo de la superficie de la Tierra. De hecho, las distintas áreas del mundo están llenas de recursos agrícolas, minerales hídricos, medicinales y forestales. Pero aún así, en muchas regiones económicas del mundo existe pobreza extrema, un estándar de vida bajo y retraso cultural e industrial. Como resultado, con la calamidad de la aguda escasez de comida, vestimenta, alojamiento, además de la falta de posibilidades educacionales, hoy en día, en pleno siglo XX, cuando la ciencia material clama haber hecho un rápido progreso, millones de personas están luchando por la supervivencia física. Gracias a las bendiciones de la naturaleza, no existe carencia de recursos físicos en ninguna región económica, pero debido a la falta de propensiones benevolentes, esos materiales no han sido utilizados para el desarrollo social y económico. En consecuencia, las necesidades básicas físicas de la población, alimentos, vestimenta, alojamiento, atención médica, educación, no han podido ser satisfechas. Obviamente, existe una enorme falta de prama en la esfera física. Tenemos el caso del Rar, el punto de partida de la civilización humana. La naturaleza ha provisto la tierra montañosa de Rar con cuantiosos recursos. En los distintos estratos de duras piedras antiguas hay oro, plata, cobre, mercurio, mica, manganeso y muchos otros minerales. Existen grandes depósitos de cuarzo y varios tipos y otros valiosos minerales en el estrato de la dura roca ígnea. Hay carbón de buena calidad y arena en el estrato de antiguas rocas aluvionales y rocas muertas. El occidente de Rar es rico en mineral. El suelo del oriente de Rar, formado de lecho marino, es comparativamente nuevo. Hay una gran posibilidad de extraer allí mineral ferroso, especialmente en las áreas en que épocas remotas estaban cubiertas por sargazo marino. Rar oriental es rico en recursos de superficie como el Rar occidental en recursos subterráneos. El excelente tipo de tierra fértil que encontramos en Bourtown, Hughley, Howard, este de Medrapone y la subdivisión Candy es extremadamente raro en el mundo. La razón es que los ríos de Rar llevaban suelo aluvional enriquecido con calcio y otros minerales hacia el este de la región, haciendo a la superficie de la tierra muy rica, tan preciosa como el oro. En ese suelo fértil puede haber cultivos abundantes de arroz, trigo, caña de azúcar, legumbre, algodón, seda y muchos otros productos agrícolas. El suelo de laterita de Rar es tan rico en calcio que permite el cultivo en abundancia de muchas frutas de buena calidad, implementando varios sistemas de irrigación en pequeña escala, por altura, excavación de tanque, etc. Se puede hacer el esfuerzo de cultivar huertas y obtener 3 cosechas de arroz en el año, otoño temprano, invierno y verano. En base a la enorme potencialidad de la producción agrícola, podrían instalarse numerosas agroindustrias y agroindustrias en Rar. Pero desafortunadamente esta potencialidad no ha sido aprovechada hasta ahora. Los bosques de Rar también están llenos de recursos.
está poniendo de ejemplo una zona de la India que él conoce muy bien. Dice, así, aunque en RAR hay enormes recursos naturales de varios tipos, su población está desnutrida, semidesnuda, pobremente alojada, analfabeta y enferma. Si el planeamiento económico del país hubiese estado basado en el principio de Prama, el cuadro social y económico de RAR sería completamente diferente en la actualidad. Existe otra región económica, el estado adyacente de Orissa, que es igualmente rico en recursos naturales, pero es igualmente pobre. El potencial económico de Orissa, inmensos recursos agrícolas, minerales y forestales como el RAR, es brillante, pero en su larga faja costera existe un potencial inmenso para instalar un gran número de granjas y fábricas. También hay buenas perspectivas para el crecimiento de la industria metalúrgica, siderúrgica y astillera, para la construcción de un nuevo puerto y para la generación de electricidad a partir de las olas. Más aún, en base a recursos agrícolas de Orissa, miles de agroindustria y agroindustria podrían iniciarse, pero debido a la ausencia de planeamiento social y económico basado en Prama, un gran porcentaje de la población de Orissa está viviendo en una pobreza abyecta. ¿Por qué deberíamos singularizar solamente RAR y Orissa? Casi todos los países del mundo se enfrentan a más o menos la misma clase de crisis económica debido a la carencia de Prama. Bueno, ahí hemos hablado de la carencia de Prama en la esfera física. Y resumiendo, dice así, los recursos están disponibles en la naturaleza, tanto subterránea como superficialmente, y con una labor fecunda de las personas se podría generar mucha riqueza y bienestar para todos. Pero eso no ha sucedido. Y Baba dice que eso se debe a la falta de Prama en la esfera física. A ver, ¿quién quiere opinar algo, comentar algo de este párrafo? Tengo una pregunta. Sí, ¿Quién provoca esa ausencia de Prama? ¿O qué bueno, la provoca? la provoca, Porque había Prama, se rompe y hay que hacer el esfuerzo de recuperar el Prama. Esa fase, ¿por qué o quién la provoca? bueno, según nuestro conocimiento de Proud, Ujú. la sociedad humana se organiza por una relación entre las varnas, que son las tipologías psicosociales que estableció Proud. Esas varnas son tres, las que mandan y una que obedece. Las que mandan son los Katya, los Vipers y los Vaishya. Y la que obedece, objeto de la política de esas tres varnas, es la varna Shudra. Entonces, si las varnas gobernantes en sus distintas etapas no consiguieron establecer Brahma es porque ellas mismas, ¿no? Esas personas, no son equilibradas. Entonces, administran mal, gobiernan mal, se produce desigualdad, mal la planificación, no hay Brahma, entonces los resultados de su gobierno son nefastos para la mayoría, no para la gente, sino para la mayoría. Entonces la gente, como dice Baba, vive en la pobreza abyecta teniendo una riqueza natural inmensa. Es porque el que establece planes de desarrollo no es capaz o no quiere administrar bien. Correcto, esas son las consecuencias de cuando se rompe el Prama. Tal cual. Pero a mí lo que me sigue quedando la duda es cómo, por qué o quién rompe el equilibrio primigenio. Bueno, esa es parte de la Ese, cosmovisión. ese, ese puente ahí. ¿Qué sucedió? Que se rompió. Por lo cual ahora Bueno, hay que recuperarlo. recuperar, digamos, en el ir y venir del juego cósmico, Ah, o sea, el digamos, juego cósmico es el que rompió eso. digamos, Ah. se produce si estuviésemos solamente en el estado Ya básico sabemos con quién acá, tenemos que hablar entonces. sí, Claro. Para que son deje de las jugar gunas. un rato. Sí. Claro. Sabemos en la teoría de las gunas que nos explicó Di, ¿no es Mm, cierto? En el estado inicial, el estado no manifestado de la conciencia, está Nirguna Brahma. Y después está Saguna Brahma. Y entre ellos está Taraka Brahma. Entonces, ese es un estado
digamos, viene de lo no manifestado a lo manifestado, equilibrado, y después, cuando ese equilibrio se rompe, se manifiesta lo físico. Empieza el juego cósmico, donde va, Brahma juega consigo mismo en su creación. Por eso, al fluir por un vértice, se produce la creación. No es tema de esta charla, Yeah. lo explica mucho mejor, pero es el motivo. Se produjo la creación. Como dicen los científicos, dicen el Big Bang. Había un punto concentrado de infinita energía y materia concentrada, y de pronto explotó hace 14 millones de años, dicen los científicos. Entonces, Otro punto es ese. Metidos ya en Saguna Brahma, aquí se han descubierto por parte de científicos y demás, en los fondos marinos del archipiélago canario, una serie de recursos, ¿no? Metales extraños, todo eso. Pero claro, son 7 volcanes. Como eso vienen a ser recursos del correspondientes a los más cercanos, que son el archipiélago, los isleños, se debería autorizar em, a las empresas o a los gobiernos que tomaran decisión de perforar, digo yo, con el peligro que eso conlleve, el fondo volcánico de las 7 islas para poder extraer esa riqueza, todos esos recursos, bueno, o no, no yo pienso, sería... hay otro discurso de Baba que se llama la planificación, planeamiento multipropósito. O Eso sea, es. todas esas preguntas, digamos, no se contestan de un momento a otro, hay que planificar. Okay. Se ve las necesidades, se ve la disponibilidad tecnológica, la disponibilidad intelectual de la población local, el grado de desarrollo de los dirigentes, y con lo que tenemos, con lo que hay, se hace el primer paso de desarrollo para solucionar problemas urgentes. Entonces, primero las prioridades son, todos sabemos, respirar, tomar agua, alimentarse, tener un refugio, y después, digamos, la educación, la salud, la infraestructura, y se va haciendo más complejo. Pero si nosotros tenemos una población hambrienta, lo primero que tenemos que hacer es darle de comer. Si no hay agua, hay que conseguir agua. Si el aire está contaminado, hay que tratar de cambiar los hábitos de consumo para que el aire se limpie. Bueno, entonces, el planeamiento multipropósito tiene que ser hecho por los AVIPRA, por el gobierno proautista, que vea como objetivo el bienestar de todos, no el bienestar de una persona o un pequeño grupo de personas. Entonces, si nosotros no hemos resuelto la comida de los isleños, ¿para qué vamos a ir al fondo marino a perforar un pozo? Cuando Claro, los es costos que aquí son no hay más grandes. nada sino arena y agua salada. Bueno, entonces, digamos, hay una regla que no está acá en los libros de Proud, que la usa la gente de defensa civil, que se llama la regla del 333. Es una regla sencilla que se le dice a los bomberos. Cuando usted entra en un incendio, acuérdese que primero, para no morirse, tiene que respirar. Entonces, donde hay mucho humo, no puede estar mucho tiempo. Entonces, se le pregunta, ¿cuánto tiempo sobrevive un ser humano sin respirar? Una persona común, en 3 minutos sin respirar, se muere. Entonces, Claro. el primer 3 minutos. ¿Cuánto vive sin tomar agua? 3 días. ¿Cuánto vive sin comer? 3 semanas, en promedio. Quiere decir que la regla del 333 nos está diciendo las prioridades del planeamiento multipropósito. Primero tenemos que respirar, si no nos morimos. Todos tenemos que tener aire, buen estado. Una vez que respiramos, tenemos que alimentarnos. Perdón, tenemos que tomar agua, hidratarnos. Si nos deshidratamos, nos morimos. Entonces hay que buscar el agua. Y después el alimento. Entonces, en ese orden, el que planifica, el gobierno proautista, tiene que buscar esas 3 cosas primero y ver con qué recursos cuentan, humanos y naturales, y tecnológicos y educativos. Por supuesto que nosotros no estamos mencionando lo más importante que hay, que son los recursos espirituales, pero eso lo vamos a ver después. Ahora leeríamos la carencia en Brahma en la esfera psíquica.
Dice así, la mente humana posee dos funciones principales, pensamiento y memoria. El ser humano es predominantemente un ser mental. Por lo tanto, la grandeza y excelencia del ser humano reside en su capacidad de pensamiento, sutileza, brillo intelectual y sabiduría. Los seres humanos, en el proceso de expresar sus facultades creativas, exteriorizan las coloridas y variadas ideas de su mundo psíquico en una variedad de maneras sobre lienzos, con colores y pinceles, en poesía y literatura, con los trazos de sus lapiceras, y en la escultura con el sutil uso de martillos y cinceles. Su idea filosófica, sus observaciones científicas y experimentos, y el estudio y análisis de las variadas ramas del conocimiento están exclusivamente en el área psíquica de la mente humana y han sido distinguidas como la cosecha dorada del campo psíquico. Pero la falta de Brahma en la esfera psíquica, seguramente muchos errores por omisión y de hecho serán cometidos en su arte, arquitectura, literatura, filosofía y ciencia y otras ramas del conocimiento humano. La danza puede perder su ritmo, la pintura puede perder su proporción, la música puede perder su armonía y ritmo, y en las diversas ramas de la literatura puede haber un exceso de expresión inmadura. Supongamos que un pintor está dibujando la imagen de un pequeño estanque. El estanque está lleno de agua hermosa y transparente, y sobre la que reposa un loto en plena floración. Supongamos que el estanque abarca 2 centímetros cuadrados de espacio, mientras que los pétalos del loto ocupan 5 centímetros cuadrados de espacio. En este caso es claro que el pintor ha perdido el sentido de la proporción y el equilibrio artístico ha violado el principio de Brahma en la creación del arte. Naturalmente, en ausencia de Brahma, la creación artística no puede ser simétrica o sistemática. Tomemos el caso de la poesía. La poesía exitosa es una mezcla balanceada de ideas, lenguaje, métrica y belleza de expresión. Pero si un poeta solo tiene estilo para el lenguaje y profundidad de ideas, no está capacitado en rima métrica o no puede infundir una belleza sutil a su composición, entonces la poesía carecerá de Brahma. La poesía carente de Brahma no puede alcanzar la cumbre del éxito. En forma similar, la canción es una mezcla interna de idea, lenguaje, melodía y ritmo. En ausencia de cualquiera de estos 4 elementos, Brahma se pierde y la canción carece de encanto y belleza. No será otra cosa que una composición azarosa de unas pocas líneas de palabras sin vida. La filosofía comenzó en el pasado remoto y en un esfuerzo por comprender los misterios de la creación. Varios eruditos en diversas ramas del conocimiento humano establecieron distintas escuelas filosóficas en diferentes épocas. Algunas de estas filosofías eran idealistas, otras materialistas. ¿Cuál es el propósito de la filosofía? Su propósito es descubrir el lazo inequívoco entre el creador y la creación. Pero los filósofos, a pesar de sus sinceros esfuerzos, aún no han sido capaces de construir un puente entre el mundo relativo y absoluto. Parece que la filosofía ha perdido su camino en el laberinto de la metafísica. Las conclusiones erróneas de los filósofos han hecho de respetables escuelas de filosofía una simple extravagancia intelectual dogmática. Con respecto a estos tipos de filosofía, el señor Shiva dijo, ellos son la causa de las enfermedades psíquicas. Bueno, muy interesante la pérdida, la carencia de Brahma en la esfera psíquica. No es que va a hablar mal de la filosofía, dice que el esfuerzo está hecho, pero no se ha conseguido el objetivo, que para él el objetivo de la filosofía es establecer un puente entre el mundo relativo y el absoluto, o sea, entre la vivencia de nuestra circunstancia en el juego cósmico y el comprender el origen del absoluto, que es lo que pretendemos con la meditación, llegar a fundirnos con el ananda, con el núcleo. Bueno, no lo hemos conseguido. Ahí está la carencia en la esfera psíquica. Y ahora vamos a leer carencia de Brahma en la esfera espiritual. El propósito principal de la espiritualidad es descubrir a Paramatma Shiva, que yace inmóvil en toda existencia humana, Parama Shiva, y es establecer la unidad entre el macrocosmo y el microcosmo, entre
el ser cósmico y los seres humanos entre Paramatma y Jivatma. Muy a menudo, ignorante de la verdadera espiritualidad e incitada por dogmas religiosos, la gente emprende viajes largos y peligrosos hacia lugares de peregrinaje. Incluso algunas veces vendiendo sus posesiones materiales, como sus casas, tierras de cultivo, para posibilitar el viaje. Esperan alcanzar la virtud tomando una inmersión santa en ríos sagrados. Resulta innecesario decir que esto no solamente causa pérdida de energía y tiempo y dinero, sino que también ocasiona muchos problemas y ningún beneficio a nivel espiritual. Este es uno de los ejemplos evidentes de carencia de Brahma en la esfera espiritual. Bueno, comentario. Los dogmas, especialmente los dogmas religiosos, los dogmas establecidos por la filosofía errónea, hace que la gente llegue a conclusiones equivocadas y a prácticas erróneas, como por ejemplo los peregrinajes a supuestos lugares especiales que nos darían la liberación espiritual. Cosa que eso va a que es absurdo, porque no solamente pierden el dinero y el tiempo, sino que no consiguen nada. No es el camino peregrinar o adorar ídolos, que es cualquier otra cosa que se proponga por las religiones dogmáticas o la filosofía errónea. El camino, el verdadero objetivo del trabajo espiritual es establecer la unidad entre el microcosmo y el macrocosmo, entre el ser cósmico y los seres humanos, entre Paramatma y Jivatma. Jivatma ya saben ustedes que es el reflejo del Supremo sobre la individualidad, sobre cada ser espiritual, perdón, sobre cada ser humano. Bueno, dice Brahma, Sambriti, Brahma Vidi y Brahma Shiva. Ya se ha mencionado que la importancia de Brahma en la tres esferas de la existencia humana es enorme. El progreso físico está profundamente asociado con el desarrollo psíquico y espiritual de los seres humanos. Cuando el estado equilibrado de desarrollo material, habiendo alcanzado una cumbre suprema, mantiene el ajuste apropiado con la elevación psíquica y espiritual de los individuos y de la colectividad, se denomina Brahma Sambriti. Es el mejor estado. En forma similar, Brahma Vidi ocurre cuando el nivel psíquico balanceado alcanza la cumbre del progreso y mantiene un ajuste con el progreso material y espiritual de los individuos y de la colectividad. En este estado, la materia ectoplasmática de la mente se pulveriza. Se desarrolla no solamente más el volumen, sino que avanza hacia la culminación del intelecto, a la vez que mantiene el ajuste psíquico a fin de alcanzar una aguda penetración de la mente. Finalmente, Brahma Shini es el estado en el que la mente, habiendo trascendido el nivel psicoespiritual, alcanza un estado de culminación y equilibrio absoluto en el progreso espiritual. Al mismo tiempo, mantiene un ajuste con el desarrollo físico y psíquico de los individuos y la colectividad. Bueno, muy profundo para resumirlo, pero son tres estados de Brahma, donde progresivamente va elevándose la calidad, digamos, el contenido del equilibrio, primero material, después psíquico y después espiritual. Porque el desarrollo espiritual no significa que nosotros nos volvemos inmateriales y nos integramos en el espacio, seguimos siendo personas físicas. Entonces hay que ser equilibrado en la esfera material, en la esfera psíquica y en la esfera espiritual. Equilibrado. Conseguir el Brahma. Tiene nombre en sánscrito. Brahma Samvidi, Brahma Siddhi, Brahma Riddhi y Brahma Siddhi. No sé si alguien quiere comentar, porque es muy profundo. Si alguien quiere decir algo. Yo tengo una pregunta, Mukunda. Hablando de la carencia de Brahma en la esfera física, si la consecuencia de esa falta de equilibrio conduce a la pobreza extrema, al hambre, al suelo erosionado, la contaminación, la falta de salud provoca enfermedad. Mi pregunta es esta: ¿crees que por ese mismo desequilibrio
el proceso de pandemia que estemos pasando actualmente tiene que ver con la carencia de prama? Absolutamente. Si bien no conocemos, o yo por lo menos no puedo afirmar cuál es el origen de esta pandemia, porque hay mil teorías que tratan de explicarlo, lo que está claro es que esto no está bien, porque, digamos, genera mucho desequilibrio emocional, económico, psíquico. Por supuesto, no son las condiciones óptimas para hacer desarrollo espiritual. Entonces, la humanidad se sigue degradando. Según nuestra interpretación, el momento histórico que dice que estamos al final de la era Baixa, alguna teoría que sostiene que son conspiraciones de pequeños grupos elitistas que para mantener el poder y dominar a la multitud han creado toda una estructura de manipulación a través de esta supuesta enfermedad generada por un virus artificial para vender vacunas que a su vez tendría una forma de manipulación con nanotecnología. Bueno, no sé, yo sinceramente no sé si eso es verdad, pero sí sé que el mundo no está en su estado de equilibrio y balance dinámico como debería estar. Urgente es la búsqueda del prana. Y para eso los discursos de Baba son espectaculares, porque explican claramente cómo son las tres fases y hacia dónde nosotros tenemos que mantener el esfuerzo de desarrollo. Bueno, dice claramente, servicio, sada, asa, llame y llama. Bueno, nosotros tenemos la herramienta, nosotros tenemos todas las baterías de herramientas útiles para tratar de inducir un retorno al prana. Es claro que si una persona quiere hacerse millonario con una vacuna que hace mal a todo, no está en estado de equilibrio, van a ser dinámico. Entonces, sin saber exactamente el origen, el resultado, lo que uno ve en la calle, lo que vemos todos los días, en la vida cotidiana, nos dice que la sociedad humana no está en un estado de equilibrio y balance dinámico. Entonces nosotros tenemos que ser los que a la sociedad le digamos que sabemos cómo se hace para volver al trabajo. ¿Cómo se hace? Sea vegetariano, haga las asanas, medite 2 veces por día, media hora, lea llama y llama, estudie Proud, haga servicio y desarrolle su vocación de servicio hacia la sociedad con un armado sociopolítico económico que se llama Proud. Eso es lo que puedo decir al respecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo diría que como habíamos pactado, tenemos ya una hora de clase y que suspendamos acá, si alguien no quiere agregar nada más, es la página 55, es la mitad del discurso de Baba, que seguiría narrada el otro jueves con el título de Estudio de Desarrollo, Ruptura y Degeneración, que es muy interesante. No lo voy a tocar ese tema porque merece que se comente en extenso el otro jueves. Así que, bueno, con esto completaríamos la clase. Muchas gracias. Ok, namaskar. Didi